España. Ha sido profesor en diversas instituciones académicas y universidades del país. Es profesor de Derecho Penal, Teoría del Delito en la Escuela Libre de Derecho. Ha sido designado en fecha reciente por el Comité de Posgrado en la Escuela Libre de Derecho como coordinador de la especialidad del sistema acusatorio en México. Fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del DF, del 6 de diciembre de 2006 al 8 de julio de 2008. Es consejero de la Junta Directiva de Defensoría Pública Federal, consejero en el Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, miembro de la Academia Nacional de Derecho Penal y Criminología, es capacitador por méritos por la enseñanza del sistema acusatorio en México. Actualmente mantiene especial atención a la capacitación del sistema, participando activamente en foros de discusión, conferencias y asesorías respecto del mismo. Coordinador de la recién iniciada especialidad del sistema acusatorio que se imparte en la Escuela Libre de Derecho, socio fundador del despacho Félix Cárdenas SC, dedicado al litigio en materia penal, tanto en el sistema vigente como en el sistema acusatorio. Bienvenido, maestro Rodolfo Félix Cárdenas. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Ya Ulises les echó a perder el jugo de naranja. Yo me comprometo a echarles a perder el jugo verde. O sea que, y voy a partir de una reflexión que hacía alguno de ustedes, una pregunta a Ulises, que decía, bueno, si llegamos hasta 99, pues no hay control. Lo que pasa es que ustedes pueden ser lavadores a 99 también, ¿no? Para efectos penales. Lo otro es que como para efectos de la ley los van a reportar, pero no quiere decir que si a ustedes por otra circunstancia los detectan con 99, con 5, con 8, con 20, no puedan lavar dinero. O sea que, de todos modos, ¿no? La posibilidad de quizá de estar en esa lista, llámese pequeña, mediano, grande, gris rata y negra, pues ya es de la habladilla. Pero de que pueden lavar abajo los 99, sin duda, ¿eh? Así es que, bien, vamos a ver qué pasa en el ámbito penal, complementando esto y con la esperanza de que Luis Ortiz después les dé un mejoralito de cierre para que se vayan tampoco no tan inquietos. Para entender lo que está pasando ahora en México en el tema penal, dos son los aspectos centrales que voy a referir. Uno es la reforma penal y otro es la reforma procesal, para poder aterrizar a los temas centrales, que es la responsabilidad penal de personas jurídicas, la propuesta que existe, cuál es la visión que se tiene ahora con la propuesta reciente del presidente Peña, y cómo es que esto se conjuga en el ámbito procesal, porque realmente estas cuestiones han cambiado. A ver, hay que entender que en este país realmente han sido razones históricas por las cuales los estados de la República se han dado su código penal y su código de procedimientos penales. Hay base constitucional, por supuesto, si hablamos del 17 para que el 124, ¿no? Lo que no está reservado a la Federación se entiende reservado a los estados. Era el caso de todas las entidades federativas, salvo el Distrito Federal, que todos recordamos que con la reforma del 31, que nació el Código Penal del Distrito Federal y para la República Federal, pues ese operó por muchos años, hasta pasado 2000, no pues la reforma es 2000, 2012, aquí están los escuelas penalistas, en donde se siguió, ya tenemos un Código Penal para el Distrito Federal también, con la regla inversa, lo que no está reservado para el DF es para la Federación, ¿no? Pero el hecho es que históricamente ha sido la razón por la cual los estados se han dado su Código Penal y su Código de Procedimientos Penales. Esto hay que entenderlo hoy en clave política, en un lenguaje político. ¿Por qué? Porque los códigos penales son instrumentos de poder para los estados, esos son. ¿Sí? Y por eso, cuando el presidente Peña recién toma el mandato de este país, va a Palacio Nacional y lo que anuncia es una serie de medidas, y entre ellas una reforma penal y procesal penal importante, códigos únicos, tanto penal como procesal penal. ¿Y eso qué quiere decir? Que se pretende arrancarle a los estados ese instrumento de poder, ¿no? Para lo cual necesitamos esa mayoría en las legislaturas y la parte correspondiente también de los estados. Y entonces hay que ver quién está, por ejemplo, designado como presidente del PRI, que es César Camacho Quirós. César Camacho Quirós es un gran operador, gran político, pero impulsor de la reforma
procesar en esto, ¿no? Él va a operar también desde ahí el consenso con los estados, sobre todo priistas, claro que le van a dar, pero tendrá que juntarse la parte correspondiente para dar el voto mayoritario a las legislaturas y el de los estados para concretar esa reforma constitucional que ya en sede de la Consejería Jurídica se está trabajando. Primero, cómo va a ser la reforma constitucional, qué nos van a plantear para lograr esto, y luego será la operación política, muy rápido, porque claro, ahora que he estado yo dando la vuelta en los estados, existe la gran inquietud, no, ataque a la soberanía, ataque a la autonomía, en el fondo es un tema de recursos, ¿no? Por ahí yo creo que es donde, a fin de cuentas, quizás se logre esta reforma. ¿Pero qué quiere decir todo esto? También nos hemos venido manejando en el ámbito de la reforma penal y procesal penal de una manera muy callada durante varios años, a partir del 95 en adelante, en donde quienes no se dedican a la materia penal quizá no lo han percibido. A lo mejor ya en las últimas épocas, ¿no? Pero desde el 95 en adelante venimos haciendo reformas trascendentales en materia penal y han pasado bien calladitas, y estas reformas han sido a la Constitución, no a los códigos penales, sino a la Constitución política. Y se ha reformado desde ese entonces un artículo nada más, bueno, hay otros, pero esencialmente al que me refiero aquí, que es el artículo 73 de la Constitución. Nunca se había reformado como es entonces el artículo 73, y menos en materia penal. El artículo 73, facultades del Congreso para legislar, y estaba por ahí la fracción 21 en delitos de orden federal. Así arrancó y de ahí fuimos creciendo. Ahora tenemos problemas de concurrencia, tenemos esa posibilidad de que los estados apliquen leyes penales federales. Cuando nosotros estudiamos eso, no se podía. Ahora ya hay base constitucional en materias de concurrencia. Se realizó la delincuencia organizada, se estableció una ley general para la prevención del secuestro, se reguló en materia de víctimas, en fin, ¿no? Y sigue creciendo, sigue creciendo. Ahí está. Y ahora el debate, les digo, la reforma constitucional, no sabemos si va a ser una ley general del proceso penal, una para todo el país, o si va a haber una reforma en otro sentido, y bueno, pues eso va a impactar necesariamente. Cada vez que hay una reforma constitucional en materia penal, el impacto es tremendo, tremendo en la aplicación penal, porque toca muchos aspectos. Y aquí la reforma es penal y es procesal penal. Bien, nosotros tenemos una reforma también considerando compromisos internacionales, porque toda esta línea que Ulises le dijo, todo esto tiene que ver con cuestiones que México ha pactado y se ha comprometido en ser internacional, con movimientos que hay en otros países, y nosotros entonces adoptamos, y antes, ¿no? Primero, la Constitución contenciosa ya de la Corte Interamericana, y luego nos subimos al paquete de reformar procesalmente el sistema en México y empezamos a hablar lo que la gente comúnmente conoce o refiere como los juicios orales, y que si los penalistas no lo han tomado muy en serio, la gran mayoría, pues menos quienes no están en materia penal. Pero quiero decirles que ahorita ya casi 18 estados de la República que los aplican. Vamos a tener el próximo, este año, quizá lleguemos a más de 20, 24, por ahí se está pensando, y luego con una reforma en Código Único, bueno, pues es un cambio importantísimo. El Estado de México lo aplica en todo, el Estado de México, Morelos lo aplica en todo, Morelos, Chihuahua lo aplica en todo, Chihuahua, y hay varios que van en regiones aplicando y siguen creciendo. Luego entonces se plantea una reforma de proceso penal que exige un cambio de fondo en la forma de hacer el proceso penal o de llevarlo, y que eso conlleva también una exigencia para que los abogados penalistas estén formados de otra manera. Expulsan muchos abogados porque la reforma es así, ha pasado en toda Latinoamérica. Solo queda Brasil y Uruguay que no han hecho esta reforma todavía, pero toda Latinoamérica está casi ya funcionando y el efecto es el mismo. Entonces, el abogado penalista ya no va a ser el abogado negociador, porque nos hemos convertido mucho en eso, en la realidad. La práctica nos ha permitido mucho el amigazgo, te encargo el asunto, me voy a Europa 2 meses, etcétera. Ahora, como decimos, nada más hay que llevar con cuidado el efectivo, ¿no? Y yo le decía a José Juan, no, pues 100,000 pesos, le digo, pues esos caben en euros en una carterita, ¿no? O sea, la verdad es que se pueden hacer cosas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? No es el dinero ahí, pero vaya, pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está exigiendo una formación distinta de abogados. Abogados que en el viejo sistema, en este que todavía conocemos, que aplica en materia federal, local, etcétera, y demás, pues se han convertido en tramitadores, en negociadores, en manejadores de relaciones, etcétera, pero al fin y al cabo, con los años, cada vez menos abogados, menos técnicos, menos conocedores del derecho penal, y viene una reforma que ahora nos exige ser abogados. Entonces ese es el gran conflicto,
porque ahora las exigencias son muy importantes para ir a pararse a defender casos en estos juicios. Ese es un lado. Y por otro lado, la reforma penal, ¿no? Y en la reforma penal, el gran cambio que se anuncia es precisamente responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. El año pasado, en noviembre, para que ustedes vean cómo está puesta la mirada en México, acudí a una reunión de despachos de firmas de penalistas a Alemania. En Alemania, hoy por hoy, el profesor más famoso en el mundo en materia penal es un señor que se llama Klaus Roxin. Bueno, la firma Roxin organiza la reunión. Hay una alianza de firmas seleccionada por distintas características para formar parte de esta alianza, en la cual nosotros por México participamos. Y entonces llegó la firma de la India, la de Italia, la de Gran Bretaña, la de Austria, los de Grecia. Era que hay una reunión ahí impresionante, unas de otras así, ¿no? Y todos tuvimos que dar una plática de eso. Pero centralmente, después de ver los grandes problemas que se están dando, la mirada era para México. Porque ellos saben que a México viene inversión y vienen muchas cosas. Y están preocupados porque todos esos españoles, alemanes, italianos, pues tienen una bola de clientes en México, ¿no? Y entonces dicen, oye, ¿cómo vamos a proteger a las empresas en México? Si viene ya todos estos movimientos del anuncio de esta ley que acaba de Ulises y demás, los tiene pues preocupados, ¿sí? Y empiezan a trabajar, porque también hay una tendencia, por supuesto fue una tendencia mundial, a que los códigos penales sean reformados para inevitablemente ya incluir en ellos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Responsabilizar penalmente a la empresa, llevar a la empresa, sin perjuicio de los directivos, gerentes, a la empresa como tal, ¿sí? Al bloque de concreto, para que me entiendan, sentarle en el juicio penal y acusarla penalmente con consecuencias serias. Viene una reforma amplísima en Europa, cada vez mayor, Italia, España, Portugal, Suecia, Suiza, Noruega, en Japón, en fin, ya todo esto reforma ya responsabilidad penal de personas jurídicas. Empiezan las experiencias, el primer juicio en España ya empezó contra un banco, estamos viendo a ver qué va a suceder, y la primera reforma ya se hizo en Chile, ¿sí? Chile ya tiene la reforma en este contexto, y México presenta la propuesta de reforma para incluir la responsabilidad penal de personas jurídicas con el presidente Calderón. Nada más que habiendo sido estudiado ese proyecto de código procesal, estaba firmada ya la minuta, pues vinieron por ahí, yo no sé si ahora bien o mal, pero brincaron dos revoltosos de la Cámara de Diputados, que fue Noroña y otro colega de él, y se reventó la ley sobre otros conceptos, ¿no? Tenían que pagarle al gobierno, pero se detuvo el proyecto de Calderón, en donde esto ya está plasmado como un tema de compromiso. Pero ese era un proyecto de código federal para un proceso penal acusatorio, no local. Los locales venían a cada estado y están haciendo sus códigos. Nada más que después de la reunión en materia de seguridad y justicia que tiene el presidente Peña Nieto cuando era candidato, poco antes de los debates y que él surgiera ya como el ciudadano electo para la presidencia de la República, en una reunión muy importante de seguridad y justicia, donde invita expertos, se discuten los temas, y ahí uno de los temas centrales era precisamente en la mesa el código penal único, el código procesal único, ¿no? Suena muy bonito, y el tema de prevención del delito a nivel nacional, que es una cuestión muy buena. Bueno, pues estando ahí en la mesa de discusión, uno de los que estaba en la mesa donde a mí me tocó era precisamente nuestro amigo aquí los periodistas, Humberto Castellanos. Y Humberto es designado ahora consejero jurídico de la presidencia. ¿Sí? Para que vean ustedes que no hay casualidades, todo tiene una explicación. Entonces, ellos seguramente están trabajando esta reforma constitucional y tienen mucha visión hacia este cambio. ¿Qué quiere decir? Que vendrá, y yo no pienso que lo veamos muy tarde, ya la propuesta, el documento que se presente para un nuevo código procesal penal, pero ya no federal, sino único. Tendrá que unir todo este trabajo de César Camacho, y falta la licitación de CETEC, para que se obtengan los votos para la reforma constitucional. ¿Sí? Y si entramos con un código único hay una enorme diferencia, porque mientras era federal para un proceso acusatorio, pues teníamos ahí involucrados delitos federales, algunos delitos federales, que tendría que entrar bajo este esquema del acusatorio, con un tratamiento que nos llamaba mucho la atención. A mí me parece que era excesiva esa lista, sobre todo estaba el tema fiscal, el tema financiero que me parecía excedido, y algunos otros, pero al fin y al cabo eran federales, ¿no?
al fin y al cabo un tema federal, y bueno, pues la Secretaría de Hacienda podría ya bajo estas condiciones, esos delitos federales, incluso llevar la acusación de manera directa, ¿no? Ya no era tanto el Ministerio Público, sino era Hacienda acusando, haciendo la investigación directa y llevándolos a proceso a los defraudadores fiscales, a los contrabandistas, en forma directa a juicio, ¿no? Sentando a las empresas en forma directa a juicio. Bien. Con un código único, pues esto se generaliza, ya no es que los estados mantengan ciertos delitos que no puedan ir a un proceso penal a las empresas, sino que un código único va a ser un código aplicable con un instrumento único, en la redundancia, a todo el país. Todos los estados lo van a aplicar, la federación lo tiene que aplicar. Entonces los delitos que se prevean ahí, en estas condiciones, pues tendrán que ser objeto o harán posible que se persiga penalmente a la empresa. Siempre son delitos en los cuales se limita la persecución a la empresa, porque estos se vinculan con la idea de la delincuencia económica. No se llama derecho penal económico, tiene que ver con temas tributarios, financieros, ambientales, propiedad intelectual, industrial, lavado de dinero, por supuesto, son los temas esenciales que entran ahí. Había metido patrimoniales, que no parece lo correcto, pero bueno, tiene que ver con este contexto, no son dos, pero tiene que ver con este contexto. De tal manera que lo que ahora nosotros esperamos es precisamente ya la iniciativa en donde se impulse la reforma penal que contenga la responsabilidad penal de las empresas. ¿Cómo se regula esto en México hasta ahora y cuál es el cambio importante? Nosotros hasta ahora, todavía en la legislación penal mexicana, estatal o federal, no responsabilizamos penalmente a la empresa. El derecho penal clásico, así en la antigüedad, nace así para nosotros por la tradición jurídica que tenemos, salvo los temas de common law que siempre la responsabilizamos nosotros. En Europa, todos los países, España, Italia, Alemania, igual. ¿Sí? En Latinoamérica, todos igual. Entonces, no responsabilizamos penalmente a la empresa porque decimos nosotros, pues, las empresas no delinquen, es un pedazo de concreto, son también, ¿no? Esos qué conducta van a realizar, las acciones son humanas, no de personas jurídicas. Bueno, ahora las teorías organicistas actúan a través de los representantes, ¿no? Cambia la visión por los compromisos internacionales de ataque a la delincuencia organizada, esencialmente y terrorismo. Entonces, esto ha llevado a plantear en el ámbito penal una nueva forma de mirar el tema de la responsabilidad penal. Es decir, ustedes hacen dogmática en el ámbito fiscal, nosotros hacemos dogmática en el ámbito penal. Y la dogmática que antes aplicábamos para las personas físicas seguirá, pero ahora se empieza a hablar de una dogmática penal para la persona jurídica. Entonces explicamos la acción a través de teorías organicistas, se explica así. También el delito está previsto en la ley, los actos antijurídicos, pero hablamos de un concepto nuevo sobre la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es el reproche que se hace a una persona por no haber actuado cuando podía hacerlo de cierta manera. No, pues en la empresa esto no puede ser porque eso responde a una acción humana. Para las empresas el concepto es culpabilidad por organización, esencialmente aceptado. Es decir, dentro de la organización propia de la empresa, la estructura propia de la empresa tiene que asumir la realización de ciertos actos o de ciertos tomar decisiones políticas, ¿no? en la operación de la empresa que permitan entender que la empresa puede o no, dependiendo, ser responsabilizada por los actos de las personas que actúan en representación de la misma o incluso por personas que realizan actos o omisiones, esencialmente omisiones, también actos que dependen de las personas que representan a la empresa. ¿Sí? Un acto de, vamos a pensar, de personas que van a tirar residuos tóxicos a algún lugar, por ahí, ¿no? Que no es un representante de la empresa, podría traer como consecuencia un proceso penal para una empresa en esta óptica. Bien, entonces se generan conceptos nuevos. Esto que trae el proyecto de reforma, ¿cómo se presenta? Se dice, bueno, las personas jurídicas, aquí la ley habla, me parece malamente, personas morales, que se refiere a esto, salvo los entes del Estado, van a responder penalmente de delitos que la ley va a determinar de manera expresa cuáles son. No es cualquiera, tienen que estar limitados y siempre en el concepto de delincuencia económica. Para que ellos puedan responder a estos delitos, pues implica necesariamente que la persona jurídica tiene que ir a un proceso penal. Es decir, que tiene que enfrentar el proceso penal como si fuera una persona física. Y esto quiere decir que la persona jurídica va a ir a un proceso penal acusada, ¿sí? Va a haber una acusación formal en contra de la persona jurídica,
sin perjuicio de que se acuse formalmente también a las personas físicas que la dirijan o representen, a los dos. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces no pasa, por ejemplo, que la persona física que cometió en representación de la empresa el delito, pues se murió o anda perdido en alta mar, ahí en un yate y no lo encuentran? Bueno, la autoridad va a perseguir a la persona jurídica. Ya se peló aquel y ya lo agarraremos. Pero por mientras, Walmart se va materialmente un proceso penal. Por dar un ejemplo muy claro, que era el caso, nada más que aquí no estaba regulado, pero ese debe haber sido material penal. ¿Ven? Entonces irán los dos, y uno o el otro, al proceso penal, y la persona jurídica tendrá que tener abogado que la represente en el proceso penal, sin que necesariamente es el mismo abogado que represente a los directivos, etcétera, de la empresa, ¿no? Porque pudiera haber conflicto de intereses, etc. Entonces se va a procurar que sea la empresa con sus abogados y los otros, las personas físicas, con sus abogados enfrentando el proceso penal. Y esto puede conllevar a que quizás se absuelva a las personas físicas y se condene a la empresa, o se absuelva a los dos, o se condene a las personas físicas, se absuelva a la empresa, o se libere a los dos, dependiendo cómo sea el tema concreto que se trate. ¿Sí? E ir a un proceso penal, les digo, implica todo como si se tratara de una persona física, igualmente. ¿Sí? Igualmente, implica la sujeción a un proceso, implica un derecho a probar, un derecho a defenderse, un derecho a recurrir, pero también, evidentemente, el que se sea sujeto pasivo de las consecuencias que derivan de una condena en el ámbito penal. A la persona jurídica no la vamos a tomar de los tabiques y la vamos a meter en el reclusorio orientes, no. Pero a la persona jurídica sí la vamos a poder disolver, quizá liquidar, quizá suspender actividades, quizá prohibir la práctica de ciertas actividades. Para uno es la muerte, para otro es la muerte. Y yo lo veo todavía más. Imagínense ustedes que en una investigación una persona jurídica de esta manera, el Ministerio Público ordena un aseguramiento de bienes en términos de la producción, pues la matan. Entonces el tema no es un tema cualquiera, no es un tema sencillo, y sobre todo si a esto se suma precisamente los ordenamientos que se están dando, no solo por ejemplo en temas de anticorrupción, que lo decía muy bien Ulises, que es otro tema especialmente tratable, como este tema que se está tocando aquí, sobre todo para efectos del sector financiero. ¿Sí? De tal forma que lo que vamos a esperar para México, porque es un tema que va a ser a mi entender ineludible, es la reforma penal y procesal penal en códigos únicos, en donde el tema de discusión en México va a ser este. Ahora, con una reforma de tal envergadura, pues no cualquier abogado puede enfrentar una defensa de ese tipo, porque además ya los códigos tienen dos vertientes. Una, el tema de la defensa, que requiere de abogados no solo que sean penalistas en serio, no tramitadores, ahora sí se requieren penalistas en serio. Antes también, pero bueno, con el trámite salen muchos, ¿no? Pero ahora sí, penalistas en serio, porque la argumentación y el manejo de conceptos y la técnica es de otros niveles de exigencia. Pero también está la otra cara, que va a existir la posibilidad de hacer representación en muchos casos, ya se da en otros supuestos, de las víctimas, ¿no? Es decir, quiten ustedes el tema hacendarios, habrá otros delitos como financieros, por ejemplo, y a lo mejor ustedes son abogados de bancos. Entonces ustedes como abogados de bancos pueden contratar abogados externos, especialistas en sistema acusatorio, que lleven la representación de ustedes en juicio. Es decir, la víctima o los ofendidos van a poder actuar ya con abogados en el proceso acusatorio en los mismos términos que hace una defensa. Ahora sí van a ser encuentros fuertes, ¿no? Los abogados de las víctimas que van a poder alegar, probar, etcétera, interrogar en juicio directamente, fiscal y defensa. ¿Sí? Y estos abogados, por ejemplo, podrán exigir, en términos de la propia normativa procesal, responsabilidad civil. Entonces, el debate en términos de responsabilidad civil se va a ir ahora de forma importante al ámbito penal. Los penalistas normalmente tomamos los temas penales, pero casi no nos ocupamos de los temas de responsabilidad civil ahí. Es raro, no es una cuestión usual. Ahora no. Ahora se abre esa posibilidad y es factible, así como acusando, representando a la víctima, pero también en términos de defensa. Después podemos también hacer unas exigencias importantes para en responsabilidad civil. Pues imagínense, para los penalistas si se preparan en este ámbito, pues pasa también una conclusión muy importante, que antes
existía, pero no se hacía, y no en estos niveles, o al menos muy poco, en términos de responsabilidad civil. Es decir, se va a parecer un poquito en estos casos como ya no solo los temas penales que tengan que ver con la responsabilidad en sí mismo penal, sino dicho de una manera más objetiva, como en quizás sustanciosos juicios de pago de dinero, de pago de pesos. Entonces la tendencia es distinta. Bien. Pero entonces imagínense ustedes, si este tema, en donde en estos delitos se va a responsabilizar a las personas jurídicas de manera penal, porque un representante de la persona jurídica actuó de cierta forma, no puede hacerlo cuando tiene el deber de actuar y realiza ciertos hechos, entonces en principio pareciera que es en automático vincular a la persona jurídica a esa responsabilidad penal, ¿no? O cuando deriva de actos de empleados de estos representantes, en donde también pudiera ser que en principio pasara esa responsabilidad en automático a las empresas. Si ustedes lo ven en el mundo fáctico, la realidad, todos los que hemos estado metidos en tribunales, ¿qué van a hacer los abogados en el ejercicio profesional? Pues van a ir a acusar a las empresas, ¿no? ¿Dónde está? Ya antes, para presionar, acusaron al presidente del consejo, o a todo el consejo, así, ¿no? Aunque no tuvieran nada que ver, pues ahí van los penales y acusar, ¿no? Y entonces, a base de garrotazos, buscar negociar el asunto y que les paguen y otra cosa. Pues ahora es a la empresa, y también a los otros. Imagínense ustedes, ¿cómo se va a poner esto? Bien, entonces, tal parece ser que la empresa, de inicio, con los actos de estos representantes, pues no tuviera ninguna posibilidad, o eran muy limitadas las posibilidades de actuar. Si ustedes dicen, bueno, digo de defensa, si ustedes dicen, bueno, si la defensa es un bloque de concreto y el que actuó cometiendo el hecho es el presidente del consejo, pues ¿cómo defiendo a la empresa? Pues está vinculado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pues ese es el otro tema importante, ¿no? Que por eso decía, el mejorar se los va a dar Luis. Pero aquí precisamente el tema esencial para el manejo de una defensa penal de una persona jurídica estriba en dos aspectos fundamentales, y uno principalmente que son los programas de compliance. Ya no este compliance del que Luis maneja muy bien y es experto, sino el compliance se ha movido ya a un compliance que nosotros le hemos llamado, y en esta reunión es a un compliance penal. Ya no es el mero compliance de empresa para el cumplimiento de obligaciones y protección, ¿no? Sino un compliance evidentemente penal. Esto aquí ha llevado en otros países a que estas fórmulas del compliance, que incluso venían desarrollando grandes firmas de contadores, de abogados corporativos, son programas en los cuales necesariamente tienen que meter la mano penalista. Entonces, porque está la parte ya regida la responsabilidad penal. Entonces, entra el tema del compliance penal, ¿sí? Y por supuesto la formación de códigos de ética. Yo tengo un buen programa de compliance, tengo bien desarrollados mis códigos, tengo las reglas muy claras, bien notificadas, cubriendo todos los aspectos que tengo que cubrir, más o menos todos, porque luego esto de andar poniendo las oficinas y el encargado del compliance, que es lo ideal, pues a lo mejor no se puede, pero estoy cumpliendo de otras formas. Bueno, esto, dependiendo de la medida y cómo se den los hechos, es algo que para la empresa evita lo que se llama culpabilidad por organización, que es el tema central en materia penal. Claro, esto tiene que estar bien hecho, bien llevado. Digamos que es como el escudo antibalas para que la empresa pueda defenderse. Pero puede ser que, no obstante la existencia de un programa de compliance en la empresa, haya responsabilidad penal, porque no se trata de hacer el documento, ¿no? Sino se trata de ver que esto realmente se ejecute, que sea una política propia de la empresa en donde esto se haga realidad, porque no hacerlo pues es tanto como no tenerlo. Ahora, ¿quiere decir necesariamente que las empresas tienen que tener programa de compliance para evitar la responsabilidad penal? No, pero si tú no lo tienes, entrar a explicar en el ámbito penal va a ser más complicado. Si sí lo tienes, te va a facilitar la vida, claro, haciendo las cosas bien. El gran problema parece ser aquí que el costo de esto es tan grande, puede ser una carga tan importante para las empresas, que quizá algunas, aunque lo quieran, no lo pueden tener, no lo van a poder tener, o al menos llevar a ejecución. Y esto entonces es una de las grandes críticas que se ha hecho. ¿Por qué? Porque tal parece que esto se torna en un privilegio para las grandes empresas, los que tienen verdaderamente el dinero para manejar esto, y que muchas de ellas, al menos en México, ya vienen del extranjero y traen programas implementados, y a lo mejor vendrán algunos ajustes, algunas revisiones más. Pero el problema de la pequeña y mediana empresa es inmenso.
Ese es el problema donde yo veo y donde yo creo que estará esta cuestión. Habrá que diseñar, con la ayuda de los expertos aquí, alguna referencia, alguna red de auxilio a la mexicana, como luego le hacemos, ¿no? Para que éstas puedan tener un poco de protección. Le comentaba yo a José Juan que en 6 meses quizá tengamos que reunirnos, hacer la revisión de estos temas con un proyecto ya de código formal, a ver si esto pasó, ya cuando tengamos vigente la ley que mencionó Ulises, etcétera, y entonces podamos aterrizar lo que ya parece inminente en este país y podamos entonces todos ir tomando medidas importantes para hacer frente a lo que se va a vivir. Yo hasta ahí los dejo para que vengan las preguntas y con mucho gusto yo respondo. Muchas gracias, Rodolfo. Algunas preguntas, Esteban por aquí. Vamos a tratar de que sean unas 3 preguntas nomás para poder pasar con nuestro siguiente expositor y cumplir con los tiempos. Por favor. Rodolfo, muchas gracias por tu exposición, muy clara como siempre, tus conceptos. Quería hacerte una pregunta en relación con la responsabilidad penal de personas morales, sobre todo tu experiencia, porque me parece que en materia de foro común en el Código Penal del DF se prevé como consecuencias jurídicas accesorias la imposición de sanciones a personas morales. ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación con este punto? Porque bueno, entiendo el tema de la reforma, pero hoy por hoy está previsto en el Código. Quisiera saber tu experiencia o si ha sido letra muerta, ¿no? Sí, mira, esa es una pregunta importante porque luego se confunden, incluso por ahí algunos magistrados luego andan sacando algunas cosas medio extrañas de reforma de decisiones. No, la responsabilidad penal de personas jurídicas no ha existido en México. Lo que existe es un sistema de consecuencias accesorias, que es un problema diferente. Incluso los códigos penales mexicanos, voy a hablar del federal, aunque hizo una reforma un tantito distinto al local, pero ven en los mismos términos. Voy a tocar el código, la norma que todos conocemos, el artículo 11 del Código Penal Federal. Entonces, ¿qué dice? Que cuando algún miembro de una persona jurídica, etcétera, realice actos, ¿no?, que sean en beneficio de la misma, bajo el nombre, el amparo de esta, entonces la ley no te dice que la persona jurídica será responsable penalmente. Te dice que en aquellos casos que señale la ley, ¿sí?, se va, y que vayan contra el orden público, la ciudad tal, se van a aplicar determinadas sanciones que son disolución y suspensión. Cuando tú buscas en el Código Penal cuáles son aquellos casos, tienes que ir al capítulo de los delitos que tienen que ver en contra de la economía. Ya hay solo 2 delitos, 223, 224, los códigos fracciones son 3 por ahí, que refieren a esos supuestos, que nunca se han aplicado. ¿Sí? Nosotros no conocemos, al menos yo en mi experiencia, no conozco un solo caso, por ejemplo, donde se ha llevado un tema penal, el tema de competencia económica. No conozco un solo caso en donde estos problemas de desabasto se hayan llevado a un tema penal, ¿no? O sea, realmente ese es como letra muerta ese capítulo, y ese capítulo es esencial también en el ámbito de la aplicación de la responsabilidad de personas jurídicas. O sea que aquí no hay posibilidad de sancionar penalmente a la persona jurídica, no existe, porque tú no la puedes sancionar, primero, si no hay efectivamente delineada la responsabilidad para la persona jurídica; segundo, si la persona jurídica no es llamada a proceso, pues no hay posibilidad de defenderse. Nuestros códigos no prevén absolutamente nada de eso. Lo que tiene la ley es, como el viejo sistema español, un sistema de consecuencias accesorias, no de responsabilidad penal directa, que es la propuesta de la reforma. Muy bien, aquí adelante, por favor. En seguimiento a ese mismo tema, yo sí tengo algunas diferencias en lo que a eso se refiere, porque yo creo que ya el artículo 11 que mencionas ya hacía la previsión de algunas consecuencias, y me parece que rompe la estructura general del derecho penal el someterlas de una manera directa. Me parece que más bien eso en la teoría general del proceso lo resuelve, como ya se resolvía en algunas otras hipótesis, las vías incidentales dentro del propio juicio, porque parece totalmente anómalo considerar que una persona moral en esas condiciones pueda ser o no sujeta a responsabilidad penal directa, cuando lo propio del derecho penal principalmente es la penalización a través de la reclusión, ¿sí?, o a través de aquellas medidas de semilibertad, porque el código actual ya prevé incluso la disolución de las organizaciones, y además las señala como responsables u obligadas a la reparación del daño. O sea, creo que debemos de ser muy cuidadosos, porque en orden a esa presión internacional
yo creo que estamos cambiando la estructura vertebral de muchos sistemas, entre otros en particular del sistema penal. Y creo que lo resolverían otras fórmulas procesales, no necesariamente llevarlos como una responsabilidad directa de esa naturaleza. Sí, mira, hay por ejemplo otra vía, digamos, Alemania ha sido reacia en llevar al terreno penal la responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero Alemania tiene la OWIG. La OWIG es una ordenanza en Alemania que responsabiliza a las personas jurídicas por vía administrativa. Ellos le llaman derecho administrativo sancionador, que tiene las mismas consecuencias. O sea, es también muy grave. Esto lo acaba de padecer Siemens. Déjame hacerte una observación a lo que tú mencionabas. Y ahí es en donde hay que tener el cuidado con el tema este. Es que la ley penal mexicana no responsabiliza penalmente a la persona jurídica. ¿Sí? No eres un responsable directo. Esto, como consecuencias accesorias, deriva de los comportamientos de los responsables, ¿sí? Que actúan bajo el nombre o amparo de la persona jurídica en beneficio de la misma. Pero nada más, la persona jurídica no va a juicio. Aquí en México no va a juicio. Y entonces, derivado de ello, el Código Penal Federal lo que hace es precisamente prever esta posibilidad. Déjame ver si te encuentro aquí el artículo antes que se vaya la pila, porque está muy bajita. Esta posibilidad y... a ver, déjame ver si aquí te lo tengo. Aquí. El artículo 11, aquí está bien, lo vamos a leer. Cuando algún miembro representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de instituciones del Estado, comete un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, aquí no te dice que se va a sancionar la persona jurídica. Fíjate lo que dice. El juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Es un precepto de 31, viejísimo. Y estos casos son dos, ¿sí? Que te decía en ese capítulo. Pero aquí no se dice que se va a responsabilizar a la persona jurídica. No, eso por eso es un sistema de consecuencias accesorias. El sistema español. Entonces, no hay responsabilidad directa en este momento de la persona. Ustedes abiertamente, cuando les preguntan, sobre todo los americanos, oye, es que pasó ¿y qué va a pasar con la empresa? Ya están pensando si la empresa va a tener una consecuencia. Pero ninguna, no pasa nada. Ahora son las personas físicas nada más. Si hay la reforma, entonces tenemos que cambiar todo. Sí, lo que yo creo ahí es que desnaturaliza el derecho penal en su estructura vertebral, porque ciertamente el hecho de que le alcance o no responsabilidad a las personas morales se puede resolver con otras figuras, como ya se resuelve el tema de terceros involucrados que resultan afectados hacia la reparación del daño, porque no tiene mayor sentido, bajo la perspectiva del derecho penal, llevar a todo el procedimiento a una persona moral que lo único que le van a afectar son consecuencias y que lo puedo llevar en vía de un incidente dentro del propio proceso. O sea, no, la verdad es que no tiene mayor sentido que acomodarse en aquella vertiente de la dinámica internacional. Mira, ese que es un debate central en el ámbito penal está ya superado. Por supuesto que lo que tú planteas es lo que todos los que han estado en contra de responsabilidad de las empresas dirán, oye, pues ¿cómo? ¿No? Ya no se le aplican a la persona moral con los países donde ya está y en los términos de una reforma en México, ya no serían consecuencias accesorias, se le aplicarían penas, que es distinto. Es una pena y está sujeta a todo el régimen de protección de los derechos humanos conforme a la protección. Entonces, como es una persona física, ¿no? El tema del tratamiento de estos aspectos es los aspectos de dogmática penal y de proceso penal, ¿no? Que tienen totalmente una cuestión de visión absolutamente diferente. Imagínate tú, lo platicamos aquí por ejemplo con Luis o no sé si con Federico, imagínate tú que vas a un proceso penal en defensa de una persona jurídica por un fraude fiscal, ¿no? Estas operaciones muy complicadas. Estás en un proceso acusatorio, te hay que hacer un alegato de apertura, clausura, interrogar, etc. Si tú no eres un abogado capacitado para enfrentar este tema y conoce los temas fiscales de fondo y tal, y más enfréntate a que te entiendan los de frente, ¿no? Esos debates va a ser realmente una exigencia muy fuerte de preparación de los casos. Y ya va a venir pena, no consecuencia accesoria, pena, ¿no? Ahí muere la empresa, quizás. Sí, nada más sí, para cerrar el apunte. También, digo, al margen de la diferencia conceptual que pudiéramos tener, hay otro aspecto en lo que se refiere al Código Penal único. Yo creo que también aquí
hay un problema de congruencia constitucional si tenemos un Estado de naturaleza intrínsecamente federal y empezamos a quitarle esas áreas que han hecho y que han diseñado el sistema y el fortalecimiento de los estados. Pues yo le apostaría aquí a que muchas entidades, si no fueran a tal grado manipuladas, pudieran realmente sostener esas áreas de poder, si se quiere, con finalidades presupuestarias o de las que se pretenda, pero al final es un espacio de actividad del federalismo, que yo ahí le apostaría a que eso, pues la verdad, no pasara, porque estamos tratando de resolver por una situación o por problemas muy concretos, como pudiera ser la inseguridad, o el lavado de dinero, o el combate al terrorismo. Estamos afectando la estructura del sistema mexicano, que está fundamentado en la visión del federalismo. Ese es mi comentario. Yo te voy a, porque tocas un tema interesante, así muy rápido. Precisamente lo que los estados que yo he estado últimamente, lo que les inquieta es eso, ¿no? Pero en el fondo es porque el Código Penal es un instrumento de propio, olvídate, eso es, ¿no? Ahora, ¿es beneficioso el cambio de Código único? Por supuesto que sí. Quienes trabajamos en esto, no es lo mismo trabajar con 32 códigos que con un solo código. Es más, hasta para poder producir una literatura y poder enseñar a las universidades, etc., estamos un instrumento único que podamos trabajar. En los estados que están como nosotros, en muchos de ellos, existen códigos únicos y no pasa nada. Al contrario, se ve fortalecido. Tenemos criterios uniformes de la corte, de colegiado, de veras facilita mucho, ¿no? El tema es otro. Bueno, a mí me parece, va a haber un tema político, pero sí hay temas que son particularmente de una atención especial en ciertos estados. Te pongo el tema indígena, ¿no? Entonces se tiene que pensar cómo se va a regular eso. Y por eso la reforma crucial es importante. En la Comunidad Europea, por ejemplo, se crearon las famosas directivas para salvar cuestiones particulares para todos los estados, países que están trabajando ya en normativas que aplican en la Comunidad Europea. O sea, no es imposible, ¿entiendes? El tema es ver hasta dónde ceden los estados en la reforma. Y la consecuencia es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo que esto quede solamente en delitos federales a que esto vaya y se abra a todo el país. Sí, pero es un tema que... O sea, si podemos al final del evento, tenemos el tiempo muy corto, pero creo que ya incluso las preguntas ya pueden hacerse al final. A ver, últimamente, Paco, por favor. Gracias. Rápidamente, por favor. Sí, por supuesto. Rodolfo, muchas felicidades por tu exposición. El tema es relevante. Creo que además el tema lo has tratado en otras ocasiones o lo has venido con su evolución identificando con gran claridad. Mi pregunta es más enfocada a qué consideras en su futuro práctico la aplicación de estas nuevas figuras, cuando históricamente hemos identificado delitos como los fiscales por excelencia, que han responsabilizado por las conductas generadas a través de las personas jurídicas, la responsabilidad del administrador único en las personas o en las personas que forman parte del miembro del Consejo. ¿Cuál será la evolución de esa parte práctica según esto que está ahora sucediendo? Mira, a mí me parece que con el manejo del acusatorio, Paco, es claramente apreciable, objetivamente apreciable, la distinción de responsabilidades, porque esto se transparenta mucho. Entonces, no es lo mismo que un juez esté sentado, que le llamen de la PGR, le digan ahí tiene el caso, que le manden el USB 15, 20 días antes y tenga la decisión ya tomada, ¿no? A que de repente el juez tenga que resolver ahí, con la gente sentada públicamente, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda se queje que el fiscal no hace bien el trabajo, porque en ocasiones hay fiscales que no lo hacen, o por interés, porque ya les dieron por el otro, lo que tú quieras, burros, o lo hacen bien, pero Hacienda es el especialista en temas fiscales, ¿no? Y entonces Hacienda quiere abrir la boca y no la dejan. Tampoco pero al revés. Interviene Hacienda y Hacienda mete la pata también, ¿no? Entonces el proceso es equilibrado, y es abierto. Entonces ahí sí no hay de dónde esconder. Si Hacienda hace las cosas mal, eso se va a ver en un juicio. Entonces, por supuesto que eso es pero muchísimo mejor que andar trabajando en un sistema en donde todo es oculto, en donde todo, ya llegamos con una prueba al proceso, todo es prueba, ¿no? El expediente fiscal, todo lo que declaran los contadores, ya todo es prueba, y ya nada más te consignan una aprehensión y ya está es prueba. Ahora es como que a defenderse. Acá no, acá nada es prueba, hasta el juicio. Y entonces ahí si Hacienda no lo hizo bien, ¿sí? Y está llevando la acusación, bueno, pues habrá consecuencias. Existe, o sea, la posibilidad de defensa también es muy importante, la defensa técnica, ¿no? Y una buena acusación también puede ser muy efectiva.
Si hay caso, como decimos aquí, si hay caso y lo hacen bien, pues a todo dar, ¿no? Pero si no hay caso, puede haber complicaciones con la autoridad. Rodolfo, muchas gracias.